7:45 de la mañana. A esta hora nos acompaña en el estudio en Guayaquil Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Liz, buenos días, mucho gusto estar aquí. Ministro, varios temas que tratar. Quiero empezar con, hasta ahora, lo que se ha aprobado en la Asamblea dentro de este proyecto económico urgente que envió el presidente y que tiene que ver con esta reducción del IVA al 5% en temas de construcción. ¿Cuál es su primera impresión sobre eso? Bueno, el primer tema es que el 5% está destinado, es una propuesta de campaña del presidente Daniel Noboa, destinado a dinamizar la economía en un sector que le genera empleo a mucha gente. Pensemos en las personas que venden almuerzos, en las obras de construcción y todos los servicios y bienes y materiales asociados al tema de la construcción. Con esa ley lo que se busca es que los materiales valgan menos y que se pueda dinamizar. Eso se suma a la devolución del IVA para proyectos inmobiliarios que está en la primera ley económica urgente, cuyo reglamento acaba de ser aprobado el día de ayer o está por aprobarse el día de hoy. Y ya que usted habla de reglamentos, también de la alianza público-privada. Sí, en la primera ley económica urgente, recuerde que teníamos el tema de los incentivos tributarios para la generación de empleo, en donde está el tema de la devolución del IVA, pero aparte había un capítulo sobre las inversiones público-privadas, que es una ley primaria que va a generar que proyectos de infraestructura, no solo viales, no solo puentes, no solo carreteras, sino también puertos, aeropuertos, infraestructura en otras áreas como energía, minas y petróleo, puedan ser construidos con inversión privada. Ahora, pero sin embargo, todavía dentro de ese proyecto económico urgente falta lo que el presidente consideraría más importante en materia de recaudación, que tiene que ver con el IVA. Bueno, eso todavía está con un signo de interrogación. Sí, esperemos que el día viernes salga. La verdad es que la situación económica está muy mal y necesitamos fondos para pelear una guerra y también necesitamos fondos independientes de la guerra porque la situación está muy mal. Ahora, pero eso de ahí también repercute en la cartera de Estado de la que usted está al frente, porque tenía un presupuesto prorrogado de 220 millones que se ha reducido a 140 millones, y ahí la pregunta es ¿cuál es la prioridad una vez que cuenta con menos dinero? Bueno, en la prioridad, primero, nosotros dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hemos priorizado las obras que están en ejecución. Esas obras las vamos a terminar y lo que estamos tratando de hacer es acelerar. Ejemplo de eso es el puente sobre el río Upano, que estaba avanzando muy lento y hemos tenido visitas de ministro, viceministro y estamos tratando de que eso se acelere mucho. Hemos ido a la planta en Quito donde se están haciendo las cerchas, es una de las obras más grandes que tiene el ministerio. Esa es la prioridad. De ahí tenemos unas compras de maquinarias y puentes Bailey que siempre son necesarios tener para la ubicación y para la atención, así se apropia con recursos propios. Y ahí en momentos como este tenemos que ser creativos y parte de esa creatividad es dejar sesgos políticos a un lado y tener conversaciones con GATS provinciales y GATS municipales para atender en conjunto con maquinaria propia de las instituciones públicas las emergencias viales que tengamos. ¿Eso ya se lo ha conversado, es algo que ya se ha planteado y que está aceptado? Eso es algo más que se ha aceptado o no se ha aceptado, es gestión de todos los días, conversar con todas las autoridades, visitas en territorio y llegar a acuerdos para atender tal o cual vía que las autoridades locales siempre están mucho más al tanto porque están cerca de la ciudadanía de qué es lo que se necesita. Y usted ha hablado dentro de lo que se necesita adquirir, ha mencionado puentes Bailey, por ejemplo, ¿verdad? Maquinaria. De eso en el gobierno anterior se hablaba de que había quedado incluso encaminado por un tema de prevención para el fenómeno del niño que se esperaba sea más fuerte de lo que hoy es. Bueno, sí. Primero que nada, sobre eso del fenómeno del niño, tenemos que recordar que el Ecuador, con su estado de infraestructura, no necesita un fenómeno del niño para tener problemas. Hoy tenemos problemas con vías cerradas que los podemos tocar más adelante. Pero independiente de eso, la mayoría de procesos eran procesos que se estaban avanzando en ese entonces, pero que ninguno estaba culminado. Es más, cuando nosotros llegamos había un proceso que estaba incluso para ser declarado desierto, que nosotros lo logramos rescatar y está adjudicado, y se está avanzando en eso de ahí. Por otro lado, había un crédito que supuestamente ya estaba terminado, pero en realidad nosotros lo estamos terminando de gestionar, que es el del Banco Mundial de 150 millones, con el que se pretende adquirir puentes Bailey y maquinaria. ¿Para cuándo? A ver, nosotros ya estamos terminando con la gestión de ese crédito porque faltaba la contratación de un equipo técnico que se exigía dentro del manual operativo del Banco Mundial. Una vez terminado eso de ahí, nosotros podemos licitar a partir de marzo aproximadamente. Ahora, eso con ese crédito y con el presupuesto que usted tiene, que nos ha dicho aquí, la prioridad es darle continuidad a lo que estaba en camino, quiere decir que para proyectos nuevos no hay dinero. A ver, hay un tema importante. Hemos migrado mucho de los proyectos a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, aquellos proyectos que ahora con ley y con reglamento van a poder ser impulsados de mejor manera, pero son aquellos proyectos que tienen el potencial para ser
construidos con inversión privada, bajo esa figura. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, Montecristi La Cadena, Manta Quevedo, Pifo Lleva esa, ahí también va a entrar el tema del Quinto Puente y la E25. Esos dos proyectos, esos dos últimos proyectos son proyectos de grandes inversiones y son un poco más complejos de los otros tres que estoy diciendo, en donde la inversión que se requiere es menor, y técnicamente ya están construidos, digamos, la mayor inversión ya está hecha, entonces la inversión que necesita ser el privado es un poco menor. ¿Y esto llevaba a alterar ese cronograma de trabajo quizás que usted se planteó como hoja de ruta para este 2024 o se mantiene? El problema es que las necesidades del país son tantas en infraestructura que tenemos mucho por hacer. Tenemos un programa que, si es que se va subiendo el techo presupuestario con el aumento general del presupuesto del Estado, podríamos incorporar varias cosas. Dentro del crédito del Banco Mundial, por ejemplo, tenemos un remanente para obras en donde lo que queremos hacer es la atención de puntos críticos, no quizás construir una vía de 100 kilómetros, pero entre esa vía de 100 kilómetros que existe, si puedo atender 3 o 4 puntos de 20 metros que son los más críticos, ya estoy haciendo bastante por esa vía y por la conectividad. Entonces ese va a ser el enfoque que le vamos a dar. Ahora, y hablemos de eso, del estado de la red vial del país. Lo escuché decir en algún momento que no hay una vía del país que no necesite algo, pero hay unas que están en situación más crítica, se habla de vías cerradas incluso. Sí, hay en Sucumbíos tenemos Lumbaqui, La Bonita, El Playón, en el sector Puente del Garrapatal, en el kilómetro 28 tenemos una vía cerrada, en Napo Lleva es el Reventador Nueva Loja, también tenemos la vía cerrada, Sud con Chacay también tenemos la vía cerrada, y la de Chimborazo en el sector de Alausí, que todos sabemos lo que sucedió el año pasado en marzo, el deslave, ahí también tenemos una vía cerrada. Y muchos de estos... Desde marzo del año pasado está vía cerrada. Sí, desde marzo. Ahora hay unos moradores que han hecho una vía alterna ahí, pero es peligrosa esa zona de ahí, ¿no? ¿Cuál es ahí, por ejemplo, en ese caso que ya ha pasado un año, cuál es ahí la solución? Bueno, yo estuve en Alausí, fui directo al corazón de Alausí, nos reunimos con el alcalde, nos reunimos con la ciudadanía y les dijimos claramente, lo que se había prometido es incumplible y no se puede cumplir en este momento. Nosotros revisamos todo el expediente técnico, es una de las especialidades del secretario de Gestión de Riesgos y mi especialidad también el tema geotécnico, y habían muchas deficiencias en la parte técnica, y lo que nosotros dijimos es que íbamos a analizar todo el problema y ver qué se puede hacer. Tenemos una variante para hacer la vía, pues la vía no se debió haber hecho por ahí, es muy peligrosa esa zona, es una zona de peligro, y en ese sentido estamos buscando una solución, y si es que sale el crédito del Banco Mundial, digamos, una vez que salga el crédito del Banco Mundial y se aumente en algo el techo, nosotros podríamos hacer esa variante. Y le hemos hablado también con el GAT provincial y municipal. Eso en ese caso, pero usted ha mencionado 4 vías cerradas, hay otras 3. Esas se están atendiendo con maquinaria propia ahora y pronto estarán abiertas, pero son las que ahora para el feriado posiblemente estén cerradas, sí. Ahora, con lo que usted ha mencionado, que en realidad todas las vías del país algo necesitan, cuando usted dice algo necesitan, ¿a qué se refiere? ¿Mantenimiento? Yo me refiero a que en las vías, en todas las regiones del país se necesita algo. El tema es que cuando uno va a territorio, siempre hay gente que le dice, necesito esta vía está súper dañada, y yo le digo, esto es extrapolable a todo el país, esto no es algo suyo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno deja de gastar en mantenimiento, $1 que no se gasta en mantenimiento significa 8 a 15 dólares gastados en rehabilitación o reconstrucción. Es decir, si el presupuesto del ministerio ha sido bajo en mantenimiento todos estos años, evidentemente hoy las necesidades son más grandes. ¿Eso ha pasado? ¿No se les ha dado mantenimiento desde hace cuánto tiempo? ¿Qué es lo que usted ha podido detectar en ese sentido? Lo que pasa es que la red vial del Ecuador es muy buena en cobertura. Nosotros tenemos una muy buena densidad de vías por kilómetro cuadrado. No es que hace falta alguna vía en particular nueva como para aumentar esa red vial. Tenemos 10.000 kilómetros de vía en 250.000 kilómetros cuadrados. Colombia tiene creo que 20.000 kilómetros de vía en 4 veces el área, por dar un ejemplo. Eso hace que nuestro costo de mantenimiento debiera ser alrededor de 1% del PIB, $1.000 millones anuales, y ese presupuesto no lo hemos tenido. ¿No ha sido la prioridad? No necesariamente no ha sido la prioridad, pero no ha habido los recursos para destinarlos a mantenimiento. ¿Y eso desde hace cuánto tiempo atrás? Más o menos 7, 8 años. ¿Varios gobiernos? Sí. Increíble. Y bueno, y ahora está dentro de su hoja de trabajo, usted ha dicho que no hay dinero tampoco. Sí. ¿Se seguirá postergando eso? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es darle un giro también al tema. Estamos yendo a las inversiones público-privadas con mucha fuerza. Eso que nos va a permitir que ese presupuesto en mantenimiento pueda llegar a bajar, porque vamos a restarle responsabilidad al Estado. Aquellas vías en las que
es apetecible, digamos, para el privado poder invertir, ellos van a encargarse del mantenimiento a largo plazo. Eso va a hacer que nuestra responsabilidad sea sobre aquellas vías que no son apetecibles, las de menor tráfico, y ahí nosotros nos encargamos de esas obras. Cuando hablamos de alianzas públicos-privadas, usted dijo ahí entraría, por ejemplo, el Quinto Puente, sin necesidad de que todavía se haya abierto o se haya dado paso al concurso o al respectivo procedimiento para llegar a eso, ya habían empresas interesadas. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿En qué fase está? ¿Cómo va? Lo importante es que se está avanzando en el estudio de tráfico. No hay un project finance, que es un proyecto a largo plazo en donde viene alguien a financiar, diseñar, construir y operar, que no se puede dar sin saber cuál es la demanda que va a tener, cuál es el nivel de ingresos que se va a tener. Y ese es el análisis que se está haciendo ahora. ¿Por qué no se lo ha hecho antes? No es que no se lo ha hecho, pero se lo ha hecho solo pensando en que va a existir el puente. Pero ese no es parte del problema. Una vez que existe el puente, en el momento en que le metemos la tarifa, esa demanda puede verse afectada. Y eso es muy importante considerarlo, sobre todo en un proyecto que sabemos que es caro. 750 puede llegar a costar como bajo, hay gente que dice 1000. Independiente de eso, son montos sumamente grandes que tenemos que ver cómo se lo va a recuperar. Hay gente que se asusta porque también el peaje normalmente y convencionalmente aquí ha sido $1. Ese es otro tema que hay que hablarlo. Aquí los peajes los subsidiamos, así como hay subsidio a las gasolinas, los peajes se subsidian, y con ese peaje ese puente no sale, entonces tenemos que manejar un peaje mayor. Y en este tema, también supresión, subsidio a los combustibles, que hoy también lo analiza el gobierno. Sí, hoy lo estamos analizando, sobre todo el subsidio a la gasolina. Estamos partiendo de un análisis técnico de revisar la data, las bases de datos y entender bien quiénes son los afectados, hacer un análisis sincero y un diagnóstico sincero, es decir, que vamos a hacer algo así, tenemos que saber exactamente quiénes son los afectados. Esa data no la hemos encontrado, la estamos trabajando para una vez hecho eso, determinar cuál es la mejor manera para o focalizar o compensar el... Y eso debe ser un cruce de información entre varias instituciones, como para poder tener depurado ese listado. Sí, estamos trabajando SRI, ANT, el Ministerio de Energía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. Ahora, ¿y el camino va solo por las gasolinas o se piensa también en algún momento incluir el diésel? Por el momento solo las gasolinas, el presidente lo ha dicho, y no se piensa afectar a los más necesitados, a los más pobres. Ahorita estamos viendo en las gasolinas, si es que se llega a liberalizar, quiénes son los más afectados para ver cómo se compensa ese sector. Pero en todo caso, ¿habrá, usted cree, una respuesta en ese sentido en el corto tiempo? El presidente dijo que el segundo trimestre del año quería implementar eso y nosotros estamos con ese calendario. Ahora, en el tema también portuario, que guarda relación con la cartera de Transporte y Obras Públicas, con la salida precisamente de una de estas grandes navieras, ¿cómo se marca la situación? A ver, ahí tenemos que entender claro cuál es la situación portuaria en Guayaquil. En Guayaquil tenemos los puertos concesionados, que son dos: Contecón, que maneja carga contenerizada, Andipuerto, que maneja carga al granel, y en Pozorja tenemos a DP World, que es multipropósito. Y tenemos los puertos privados de Guayaquil. Entonces, la carga ha salido 2 navieras de Contecón y ellos están preocupados, estamos trabajando con ellos en ver qué se puede hacer, porque en ese sentido el Estado también está perdiendo una vez que se vaya la carga. Entonces, estamos tratando de ver que las condiciones sean iguales para todos los puertos y que se pueda trabajar en que se recuperen réditos y regalías del Estado. Es que para eso quiero agradecerle, ministro, que haya estado esta mañana con nosotros con el análisis de varios temas. Muchas gracias, un gusto haber estado aquí. Que tenga un buen día.